cerca de mí, estando aquí. Avivas todo lo que estaba muerto. Tu amor es así. Amor que todo cubre, me hace volver a nacer. Me haces volver a nacer. Amor que me persigue y borra todo lo de ayer. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Semillas de Fe, donde estamos con Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien, gracias. Bueno, buenas noches donde nos estén viendo, porque también nos pueden ver en la mañana o tarde, ¿no? En este lugar donde estamos nosotros ya es de nochecita, así que bueno, les saludamos y bueno, y empezando un programa más de Semillas de Fe. Así es, con un tema muy especial, muy especial. Bien, queremos hablar esta noche sobre el dominio. El dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el dominio? Y creo que cuando decimos la palabra dominio, se nos viene muchas cosas. Sobre todo en que cuando digo dominio, enseguida representa algo que es como mi territorio, ¿verdad? Algo que es lo que yo ejerzo. Pero bueno, vamos a ver por qué la palabra dominio, la palabra dominar, la palabra dominante tiene muchas connotaciones que vamos a estar compartiendo con Miriam esta noche, y que sea un tiempo de bendición para tu vida. Y cualquier pregunta, comentario lo pueden estar dejando debajo del video. Este es un programa que va a ser editado por primera vez, ustedes lo van a notar, y queremos agradecer a nuestro editor que se encuentra en Paraguay, que se llama Josh Ventura. Muchas gracias, Josh, por tu trabajo, que siempre es excelente, y tu servicio siempre para las personas que tratamos de hacer algo positivo que sume a la vida de los demás. Así que cualquier solicitud, cualquier inquietud, él también es programador, trabaja a la distancia, nos hace los mantenimientos en la computadora y bueno, es excelente en lo que hace. Si alguien necesita, alguien que entienda del tema y sepa, ahí vamos a poner también su número de contacto para que le puedan contactar, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de esta noche. Ay, mis lentes están terribles. Terrible. Volviendo al tema de esta noche, dice el diccionario que la palabra dominio es la acción de dominar. La acción de dominar. También otro punto dice que es supremacía en cuanto a la autoridad, al poder o a la fuerza que se tiene sobre algo o sobre alguien. O sea que dominio, también hay dominio en las matemáticas, hay dominio, había estado viendo por acá, bueno, creo que ya no lo tengo, hay dominio en lo que tiene que ver las áreas urbanas, cuando habla de los territorios, de los terrenos. Bien, la palabra dominio se aplica en diferentes áreas, ¿sí? Como dijimos, tiene varias connotaciones, pero queremos enfocarnos, Miriam, un poco en el tema de la persona, ¿verdad? Así es, dominio de uno mismo. Sí. Así es. ¿Qué nos podés aportar en esto? Está bueno. Les podría decir que el dominio propio es la capacidad que nos permite a cada uno de nosotros a controlarnos, a cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es el dominio. Dice controlar nuestras emociones, ¿sí? Controlar nuestras actitudes. Ese sería el dominio propio, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de poder controlarnos y poder dominar esas emociones o sentimientos también, ¿no? Sí. Eso nosotros tenemos el dominio. Pero ¿cómo es que tenemos el dominio? Porque es muy frecuente el tema que tiene cuando hablamos de dominio, en cuanto, si hablamos del dominio propio, estamos hablando de algo que es nuestro. Nos enfocamos hacia la persona, ¿verdad? El dominio propio o la falta de dominio propio.
Y cuando hablamos de dominio propio, entendemos que tiene que ver con el carácter, con las reacciones. Y mi hermana Miriam tiene una información muy linda que nos puede compartir sobre el tema. Sí. Porque es muy... Cuando hablamos puntualmente del carácter, bueno, el del carácter tiene diferentes, bueno, dijimos las reacciones, Miriam dijo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, que es lo que nos hace reaccionar, lo que nos hace no dominar, porque hay cosas que las personas dicen, esto no puedo dominar, a veces también son deseos o hasta los vicios también tienen que ver, ¿verdad? Con un control, con un dominio, y no todos podemos decir que, yo esto lo tengo bien dominado. Hay personas que para decir que, no sé, por ejemplo, un ex drogadicto que entró en recuperación porque determinó cambiar, ¿verdad? A partir de ese momento se comienza un tiempo de desarrollo de trabajo en cuanto a su persona. En cuanto a la adicción, hay temas que son físicos, que tienen que haber médicos que acuerpen, ¿verdad? Que acompañen, tiene que estar la familia, en lo emocional, tiene que ver lo espiritual, tiene que ver el alma, porque ahí digo, hay muchos factores, pero una persona que decimos un ex drogadicto que determinó cambiar y no se logra de un día para el otro. El primer paso, como muchas cosas, es tomar la determinación y después es un largo camino y es un camino constante, diría yo también, para mantener ese dominio y para poder vencer, ¿sí? Dominar también es gobernar, es ejercer ese gobierno, esa autoridad que, bueno, vamos a ver que Dios nos ha dado a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, pero el principal responsable o, ¿cómo sería la palabra? Causante de que esto comience, siempre somos nosotros, siempre es uno mismo, porque es fácil decir una persona que tiene un carácter explosivo, es fácil decir que cambie esa persona que tiene un mal carácter. Pero cuando hablamos de dominio propio es que uno tiene que trabajar en el propio carácter, en la propia forma, en las palabras, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces también las personas tienen tratamientos psicológicos o psiquiátricos que también necesitan por las reacciones que tienen, ¿verdad? Que ya tienen un tratamiento, pero bueno, en cuanto al dominio que estamos hablando, ahí creo que mi hermana ya tiene amiga. Sí, dice que a todos nos molesta a veces cuando alguien nos falla, ¿no? Sí. Nos falla, nosotros tenemos la expectativa en algo, ¿sí? Y algo pasa que nos sentimos que nos fallaron o traicionados, ¿sí? Y eso nos trae disgusto, dice, y hasta nos enfadamos, ¿verdad? Y se convierte en un sentimiento de rabia, de hostilidad, ¿sí? De quedarnos inmovilizados, ¿no? Cuando nos pasan esas cosas, nosotros quedamos rabiosos, quedamos con broncas, con sentimientos que no son lindos, ¿no? Entonces, esos sentimientos traen que nosotros tenemos una reacción hacia la otra persona o hacia las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y ahí nosotros, ¿qué pasa? Que es cuando perdemos el dominio, o sea, pasamos a hacer algo que en realidad no somos, ¿no? O no queremos ser, ¿sí? Claro. Entonces Sí. es cuando nosotros empezamos a tener reacciones o formas de hablar o gritándole a ciertas personas, pero por situaciones que nos han pasado. Por eso es muy importante nosotros tener ese control, ¿sí? En ciertas situaciones cuando nos suceden, que nos pueden pasar en la calle, uno va a veces conduciendo y, qué sé yo, pasan, nos rozan o vemos que hay un
mucho aglomeramiento de autos, tenemos que demorarnos, ya nos ponemos impacientes, podemos tocar bocina para que se puedan adelantar, y todas esas son reacciones que nosotros vamos perdiendo, y a veces nos consideramos que somos personas tranquilas, calmadas, que hablamos bien, y en esos momentos sacamos algo que nosotros capaz que no lo reconocemos, pero sí sale, y ahí es cuando nosotros perdemos realmente el dominio de nuestro carácter, de nuestra templanza, de nuestra postura, ¿no? Como tenemos o como nos ven nuestras personas cercanas. Por eso es tan importante, y a veces en qué forma nosotros perdemos el dominio, ¿no? O en situaciones, a veces estamos en una cola de un banco, en una espera de algo, y nos hacen esperar y tenemos algún compromiso, y ya nos ponemos impacientes, hablamos mal, nos van a atender, bueno, digo, muchas situaciones que pueden pasar que nosotros ya nos cambia ese carácter que pasivo que sí. estábamos. Yo creo que también tiene que ver cuando tenemos las cosas bajo control, digamos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los imprevistos. Los imprevistos son los que realmente creo sacan nuestro verdadero carácter, o sea, florece, ¿verdad? Porque cuando todo lo tenemos en el orden, en el horario, en los tiempos, lo que tenemos planificado, ahí todo el mundo está bien, porque no hay problema, no hay situación de nervios o de contratiempos, de ver cómo. El tema es, yo creo que es también como una reacción, en este caso, ¿no? Es como un temor, ¿no? Como que uno no sabe cómo va a resolver algo, y bueno, y ahí de repente explota, y explota de una manera incorrecta, ¿sí? Pero a ver, en esa situación, si por ejemplo alguien se te atraviesa o alguien te roza el auto, ahí es donde nosotros, primero, que si explotamos, queda evidente que nos falta trabajar una parte de nuestro carácter. Porque en realidad es que está ahí, está adormecido porque está tranquilo, digamos, ¿no? Es como nada que lo provoque. Es como un monstruo que está dormido, ¿verdad? Pero ahí va, si te tocan o despiertan ese monstruo, entonces ahí ¡boom! Sale algo que decís, no, pero yo no soy así. Pero en realidad es algo que ahí es el momento donde tenemos que trabajar el dominio. Claro. Porque no es que a algunos les pase o que al resto del mundo no les pasa. Sí. Es que a todos nos pasa, porque esta parte de nuestra humanidad, de nuestra forma. Así. Pero ¿cómo es que entonces otras personas reaccionan de una manera que uno queda así asombrado? ¿Por qué es? Y pasa, o porque a veces, en este caso estoy pensando que también a veces nosotros vivimos de una forma más calmada y con cierta gente que no nos provoca eso, ¿no? Claro. Pero a veces vamos a ciertas situaciones que nos sacan del concepto nuestro, sí. Y vemos que nosotros reaccionamos de una forma que no es la que esperábamos. Pero eso yo creo que también es como bueno por el hecho de que nosotros podemos ver que hay algo en nosotros que todavía tenemos que mejorar, ¿no? Claro. A mí me sucedió hace poquito, claro, una situación hace un par de días, que también estaba en un lugar y me habían dejado como muy apretado uno y otro, era imposible salir. Entonces, ¿qué hice? Toqué bocina, ¿no? Toqué bocina y como diciendo, porque tenía que llegar a una hora, o sea, tenía que estar, y una de mi hija, ¿no? Que me dice, no hagas eso, no hagas eso. Y yo dije, sí, claro, no es correcto. O sea, era esperar a que vinieran, pero no había forma. Bueno, ahí alguien vino, ayudó, después salieron como 3 autos, pero me llevó como 15 minutos poder salir del lugar. Pero ahí yo vi una reacción también en mí, que no era la de paciencia, la de esperar o cosas así, ¿no? Y uno a veces, claro que siempre está tratando eso y queriendo ser siempre mejor, pero esas situaciones a veces sirven también para ver en uno que tiene que tratar ciertas cosas también, ¿no? Ese es el punto, de que uno vea esas situaciones, porque vos viste que esa parte la estás contando, ¿verdad? De que vos te diste cuenta que hay algo que igual tienes que trabajarlo un poco más. Pero muchas veces las personas que pierden el dominio no interpretan que tienen, lo perdieron porque vuelcan la culpa a la situación, mayormente. Si hablamos de imprevistos, de situaciones, momentos que no están, digamos, en el itinerario del día, obviamente que van a provocar las reacciones. Ahora, sobre esas reacciones, la Biblia nos enseña muchas cosas, nos enseña lo que pierde alguien que pierde el dominio. Miren, tiene unos versículos para compartir, unas semillas maravillosas.
También quiero hablar un poquito, pero bueno, no. Vamos a ir primero a uno de los textos que tiene Miriam para compartir. Vamos ¿Qué dice? Dice en Proverbio 5:28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Bien, si vemos, esto lo escribió el libro de Proverbios, el rey Salomón hace muchos años, y en aquel tiempo las ciudades se protegían del enemigo y resguardaban, eran fuertes y resguardadas las ciudades, justamente con las murallas, con los muros que eran impresionantemente su ancho, su guardia, pero dice que como una ciudad sin muros, sin murallas, y sin la muralla, sin la guardia, sin protección, o sea que tenemos la guardia baja, es quien no sabe dominarse, quien no sabe en los momentos, o en los momentos no solamente imprevistos. Yo creo que alguien que ya no sabe dominarse ya es más en lo cotidiano de la vida, ya como que es en su carácter y en su forma, no dominarse, no hablar, ser grosero, hablar de una manera, ¿verdad?, que no corresponde, tratar a la gente sin respeto. O sea, ya creo que abarca mucho más, ya más un carácter como más deformado. No es que una situación te lleva a una reacción, sino que, bueno, ahí dice en la ciudad, sin murallas es quien no sabe. Quien no sabe, no es quien está trabajando. No tiene límite lo que puede llegar a hacer o decir una persona, ¿no? Hay personas que son fáciles de hablar, ¿no? Y pueden llegar a decir cualquier cosa sin medir y dañar muchísimo, y eso después no tiene un vuelta atrás, porque en realidad vuelta atrás. Las palabras pero y las reacciones también se presentan ellos como personas que son sinceras, que ellos dicen lo que piensan, porque ellos son transparentes, son honestos, y yo no ando con vueltas, y yo te digo lo que... No tengo pelos en la lengua. Claro, no tengo pelos en la lengua, te digo lo que pienso porque yo soy así, pero no es la forma, ¿no? Es que dejan mucho daño. Sí. Y esto es la palabra, dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. No domina su lengua, puede dejar destrucción en donde va. Hablando de la lengua, hay otro texto por acá. Yo tenía, bueno, acá en el libro de Santiago, la Biblia habla en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos cometemos muchas faltas, todos nos equivocamos. ¿Quién entonces es una persona madura? ¿Quién es entonces la persona que hace, verdad, bien las cosas, digámoslo? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. O sea, que una persona madura no es por los años que tenga. La madurez no tiene que ver con los años. Eso es muy importante. Se entiende que las canas deberían de traer experiencia, madurez, conocimiento, sabiduría en las personas. Pero tristemente uno no puede ver a alguien, porque hemos visto, se ve gente grande muy irrespetuosa, muy mal hablada, muy grosera, muy iracunda. Quiere decir que no tiene la madurez, o sea que los años no han llevado ese proceso, pero yo no creo que no sea porque la vida no le ha dado oportunidad, sino porque uno determina. Como decía el versículo anterior en Proverbios, decía el que no sabe dominarse, o sea, no logró, no desarrolló, no trabajó, porque también tiene que ver que si yo no reconozco que tengo un mal carácter y que yo no domino lo que tengo que dominar, mis palabras, como todo lo que explicaste recién, quiere decir que entonces también soy una persona orgullosa, que no puedo ver que tengo que corregir cosas en mí. Claro. Porque siempre estoy viendo que los demás tienen que cambiar, que los demás me tienen que entender, que los demás, como todo lo que dijo Miriam. Y culpan al otro, y uno es el que no está correcto, ¿no? Ven en la otra persona que te hace reaccionar de esa manera. Claro. Y en realidad es uno que determina ser así. Tal cual. Porque digo, en la vida, que cuántas situaciones nos pueden pasar en el día que nos pueden sacar esas situaciones, pero nosotros determinamos no hablar de esa forma, no actuar, no contestar, no reaccionar, ¿no? Pero es una determinación. Es una determinación, por supuesto. Como hoy hablábamos de la persona que quiere un cambio, un drogadicto, un alcohólico, toma determinación. Después es un proceso, ¿sí? Porque algo que hemos notado que buscando y hablando sobre este tema, la información que llega nos llega a hablar sobre la paciencia, sobre la perseverancia. Cuando hablamos de dominio o dominar, automáticamente los buscadores de todo lo que hemos usado nos llevan hacia
digo yo, tiene algo muy esencial del dominio. Quiere decir que es algo que se trabaja, que es algo que tiene que ser constante para no perder y retroceder, porque también es como el alcohólico, que entra a Alcohólicos Anónimos y entra en el tiempo de descontaminarse, de limpiarse, pero llega un momento que cede, porque no es que porque entra a Alcohólicos Anónimos ya no va a tener más problemas, no va a ser algo con lo cual va a tener que lidiar toda su vida. ¿Por qué? Porque ya tiene una tendencia, una inclinación, ¿sí? a ese vicio. Entonces sabe que aunque logre vencer, va a tener que vencer no solamente cuando sale del grupo, sino que toda la vida va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en algún círculo, en algún lado de alguien va a tomar y él va a recordar, pero a ver, ¿quién determina? El que sabe dominarse, el que no se domina es como una ciudad sin muralla, pero el que sabe dominarse, decía acá, es el que es capaz de dominar su lengua, puede dominarse a sí mismo, o sea que no solamente con las palabras, sino cuando yo aprendo también a cuidar mis palabras, uno empieza a tomar ese gobierno, ese dominio de uno. Pero hay cosas que son para siempre. No es porque vos digas, qué lindo carácter que tenés vos, me encanta como sos, o te veo en una situación difícil y actúas de una manera admirable. Decía, no, lo que pasa es que ella es especial, porque ella es así, pero yo no. No, lo que pasa es que ella determinó actuar y dominar diferente en esas situaciones. Y eso es algo que Dios quiere para todos nosotros. Y por eso tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para poder justamente dominar. Y cuando uno domina sobre todo esto, dice en otro pasaje de la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de que nos apoca. Cuando uno entrega el corazón a Jesús y empezamos a conocer al Señor por su palabra, Él nos da un espíritu, dice que es el Espíritu Santo, nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que tenemos un refuerzo de decir, ay, yo no puedo lograr esto, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Pero tengo que yo tomar esa determinación. Entonces tengo una ayuda que es el Espíritu Santo de Dios para poder vencer. Y cuando habla después lo que Dios hace, cómo cambia el carácter, cómo uno le da esa tolerancia, esa paciencia, esa mansedumbre, dice la Biblia que son frutos del Espíritu. El Espíritu Santo que viene a ser morada en nosotros, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nos ayuda en el proceso, ¿sí?, de poder gobernar, madurar sobre nuestras propias, nuestros talones de Aquiles, ¿sí?, sobre todo el carácter y la lengua, porque el que domina, dice también la lengua, domina todo. O sea que el dominio se puede lograr. Una cosa es reprimir y contenerme de no explotar, pero llega un momento y ¡boom! Sí. Pero cuando nosotros conocemos de Dios y caminamos en su palabra todos los días, en este constante vencer y dominar, hay una transformación, pero no es que tengo que aguantarme, no, hay una transformación en mi corazón, en mi alma, por la palabra de Dios, por el amor de Dios, por ese espíritu de amor y de poder que me lleva a transformar todo aquello que estaba feo en mi forma y todo aquello que yo decía que no podía. Con la ayuda de Dios vas a ser transformado. Así es. Entonces, por eso es que muchas personas que se dicen cristianas y de repente no hay evidencias porque reaccionan, hablan mal, son groseras. Entonces, no es el hecho de que alguien diga yo soy cristiano, yo creo en Dios, que sea cierto. Lo que es cierto, una evidencia de alguien que tiene a Cristo en su corazón, son los frutos, son los cambios. Es que puede dominar, es que gobierna y tiene una paz, porque eso es el amor de Dios, que te ayuda a atravesar las situaciones imprevistas de otra forma. Pero esto es todos los días, y todos los días es algo que como Jesús murió y llevó su propia cruz, dice la Biblia que el que quiere ir en pos de Él, tome su propia cruz y seguirlo. O sea que cruz quiere decir que tenemos que morir a mi mal carácter, a mi mala forma, a mis reacciones, a tantas cosas que
tenemos que reconocer que necesitamos cambiar y morir. Así Pero es. con la ayuda de Dios yo te puedo asegurar que no hay una persona, no hay una vida que no pueda ser transformada y pueda ser cambiada. Y aquellos que te conocieron en un principio de una manera que dijeron, vos, esa persona nunca va a cambiar, y cuando uno entra en el proceso de caminar con Dios, realmente caminar tomado de su mano, se va a ver en esa vida el fruto y la evidencia. Dice que los frutos que se producen por el Espíritu Santo que te ayuda son gozo, alegría, paz, buenas palabras, mansedumbre. Mansedumbre, ¿cuándo se refleja? La mansedumbre se refleja en los momentos donde uno explotaría o reaccionaría mal, y es lo contrario. Bueno, y esto es algo muy lindo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Así es, quiero compartirles que no se puede evitar sentirse a veces desilusionado, ¿no? Frustrado, ¿sí? Lo que sucede es que eso te da a sentirte a veces con rabia, enfadado, ¿sí? Pero eso se puede evitar, ¿sí? Teniendo dominio propio, o sea, que nosotros lo decidamos. Nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones de rabia, de ira, pero lo importante es que nosotros podamos tener ese dominio de no llegar a cambiar nuestra postura, cambiar nuestra forma de ser por esa situación, ¿sí? Y no culpar las situaciones porque nosotros estamos en esa situación, ¿no? O sea, no es culpa de la situación, sino es nosotros que tomamos una determinación y tenemos que ser responsables de nuestras actitudes, no dejársela al otro ni a la persona que nos hizo supuestamente enojar o nos dijo tal cosa o nos pasó tal cosa, sino que somos responsables cada uno de nosotros de nuestras actitudes y de nuestra forma de actuar, de hablar y de tratar al otro, a la otra persona. Totalmente, o sea, creo que no queda mucho más que decir. Realmente una bendición poder hablar estos temas porque, a ver, no hay nadie que no se equivoque, ¿sí? Todos nos equivocamos, pero cada vez que nos equivoquemos menos cuando entendemos cuál es la solución para que esto cada vez, en vez de aumentar, mengue, ¿verdad?, en nosotros, y que al dominarnos nosotros, otras personas vean ese cambio y van a ser los primeros favorecidos, va a ser tu familia. Siempre pasa, los primeros damnificados con una falta de dominio en muchas áreas de nuestra vida es nuestra familia, y los primeros beneficiados van a ser ellos también. Yo quería comentar unos minutitos más sobre un derivado del dominio, pero una característica de una persona dominante, ¿sí? Porque es bueno también hablar un poquito de esto. Una persona dominante dice que si tú dices algo que sí, la otra persona te va a decir siempre que no. Tú dices esto y el otro siempre vas a tener un no. Otra característica, siempre tendrá la razón, incluso cuando esté equivocado. Alguien que es dominante, que a veces uno levanta como una coraza y se protege de cosas por cosas que tal vez te pudieron haber pasado en la vida, te lastimaron, te hirieron, te fallaron, y es como que él es dominante en su territorio y su territorio es esa misma persona. Pero hay que tener cuidado, un consejo, hay que tener cuidado a veces en las relaciones con personas así, ¿sí? Porque si estás bajo el dominio de una persona dominante, va a imponer cosas sobre tu vida y no va a ser saludable para ti. Por ejemplo, otra de las cosas que dice es que le gusta controlar todo. Todo tiene que estar bajo su control. Y cuando es todo. Si son amigos, con quién estás, dónde vas, si son relaciones de pareja también. Porque una cosa es cuidar y amar y otra cosa es dominar. Porque son varias características, no es una de estas, sino son varios puntos de una persona dominante. Otro punto es que sabe manipular a quienes le rodean. O sea que todo el entorno va a hacerle ver o va a terminar diciendo que sí a lo que quiera, porque manipula todo el entorno para que esto suceda, ¿sí? Porque, bueno, es una de las características del dominante.
lo otro, va a elegir siempre por ti. No te va a dar chance de decir lo que vos opinás, lo que a vos te gustaría, lo que vos quisieras hacer, planificar o no quisieras hacer. No, siempre va a elegir por ti y tú vas a tener que hacer lo que esa persona dice al 100%. Otro punto, dará su opinión, incluso si nadie se la pidió. Siempre va a estar impuesto sobre la otra persona. Y otro punto más, buscará sacar provecho de cada situación. ¿Por qué? Porque es una persona, yo creo que la persona dominante tiene mucho temor. Temor de perder el control. Porque justamente trata, ahí está, es tanto que eso puede ser por cosas que vivió o tal vez te pasa a ti. Entonces es bueno ver también que uno a veces tiene esas características y no las nota. A veces pensamos que no nos entienden y que no estamos mal. Creo que a mí, en lo personal, me pasó en un tiempo de mi vida que yo no pude ver hasta que cierta situación se dio y pude empezar a escuchar lo que otras personas realmente veían en mí. Yo no lo veía, pero otras personas sí, sea por protección, por proteger al otro, por querer que no le vaya mal, pero uno a veces toma esa forma y no es bueno, porque es bueno aprender a reconocer que nos equivocamos para poder trabajar en eso. Así como el dominio del carácter, la persona dominante pueda autoanalizarse o puedas autoanalizarte tú al escuchar estas características, porque ese puede ser el principio de un cambio saludable para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para la gente que te rodea, y que al final, cuando somos tan dominantes, lo que logramos es lo que no queremos. Logramos alejar o logramos perder esas personas o esas relaciones porque tanto dominamos para no perderlos o para que eso no pasara, que es lo que termina pasando, ¿sí? Así que bueno, este es un puntito aparte que lo quería tocar porque bueno, es bueno que alguien también lo pueda decir, si lo estás escuchando, y pueda ser una semilla que pueda producir algo bueno en ti, en tu vida, en tu corazón. Qué lindo tema, sin más que decir, porque creo que se ha hablado bastante y muy claro del tema. Bueno, nada, que cada uno tiene que tener ese dominio propio de controlar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿sí? Para no tener que dañar a otra persona, ¿sí? Poder reconocer. Así es, Miriam. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, pero nos tenemos que ir porque si no nos vamos a aburrir y no queremos aburrirlo. Queremos seguir compartiendo diferentes temas, siempre con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa. Sí. ¿Sí? Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y que esta semilla pueda caer en buena tierra en tu vida y en tu corazón. Que puedan compartir también, sí, con sus amistades. Así que bueno, les saludamos. Sí, les saludamos y nos despedimos. Hasta la próxima. Que pasen muy bien.